Ahora mismo. Listo. Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos. En nombre del Colegio CPI, el Colegio Profesional Inmobiliario, le damos la bienvenida a esta nueva capacitación que vamos a tener con respecto a un tema que es la seguridad eléctrica, que a quienes ejercemos esta actividad nos tiene preocupados, digamos, por esto que, como hablábamos anterior de que se empezara a grabar, se había dictado la ley, después se derogó, se suspendió y ahora vuelve a entrar en vigencia y tenemos que estar actualizados para poder asesorar a nuestros clientes. Así que agradecer a los disertantes y sin robarle más tiempo, le damos la bienvenida a todos y esperemos pueda serle de utilidad la capacitación. Gracias, Gustavo. Muchas gracias, Ale. Muchas gracias por tu saludo y la apertura. Bueno, ahora sí, como anticipaba Alejandro, quiero presentar a Nicolás Vergesio, un amigo de la casa y fundamentalmente uno de los profesionales con los que cuenta nuestro colegio. Es abogado egresado de la Universidad Nacional de Córdoba, es magíster en Derecho Administrativo con tesis calificada como sobresaliente por la Universidad Nacional en el año 2021. Nico, felicitaciones para una tesis con esa calificación sobresaliente, la verdad muy valioso. Especialista en Derecho Administrativo por la Universidad de Salamanca, España, diplomado en Servicios Públicos de la Universidad Nacional de Córdoba, adscrito a la Cátedra de Derecho Administrativo y Proceso Administrativo de la Facultad de Derecho de la UNC, de la Universidad Nacional, ejerce de manera liberal e independiente la profesión y asesora a instituciones públicas, intermedias y privadas en la provincia de Córdoba. Ha realizado publicaciones y ha asistido como disertante expositor en seminarios y conferencias en su especialidad, y el CPI lo tiene cada tanto en sus espacios de capacitación, así que muy grato tenerte nuevamente, Nico, hoy para este tema. Te cedo la palabra, ya estás en calidad de confitrión, por si querés compartir algún material y demás, te escuchamos. Bueno, muchísimas gracias. Vuelvo a saludar a todos. Gracias, Gustavo, por haber leído el currículum, por la felicitación por la tesis. Muchas gracias a Ale Jadrova, un amigo, el vicepresidente, un gran dirigente que tiene el CPI. Y bueno, y gracias a todos los que se han conectado como para tomar esta charla que, como bien decía recién Alejandro, tiene, o por lo menos adquirió nuevamente actualidad después de 2 años que la ley había estado suspendida, y desde diciembre del año pasado tenemos entonces nuevamente en vigencia el régimen de la Ley de Seguridad Eléctrica en la provincia de Córdoba, y por eso nos convoca a todos a nuevamente examinar lo que dice esta ley, charlar un poco, intercambiar ideas. Esta ley tiene la particularidad de que es una ley única en Argentina. No hay otra provincia que tenga esta ley, y eso, como bien ustedes saben, en derecho y en todas las disciplinas científicas, cuando no hay algo con qué compararse, cuando no hay precedentes en los cuales tomar ideas, tomar cómo ya lo han interpretado otros, es un doble desafío, porque tenemos bueno, que innovar y que ser muy creativos en lo que se va haciendo. La idea de esta exposición, sin embargo, es acotar un poco, más allá que esta ley dispara muchísimos temas, desde la responsabilidad del Estado, que es desde donde surgió la ley, desde la responsabilidad de los electricistas y de los profesionales vinculados con la construcción. Pero la idea de esta charla concretamente es ver las implicancias y las responsabilidades que acarrean respecto de los corredores públicos inmobiliarios, es ceñirla a ese tema un poco, más allá de que evidentemente hace falta poner en contexto de qué estamos hablando. Gabriela. La ley de seguridad eléctrica, ahí hay alguien que está con el audio, por la duda, hay que silenciar. La Ley de Seguridad Eléctrica, Ley 10.281, fue sancionada, aunque no parezca, a mediados del año 2015, hace bastantes años, por la legislatura provincial, es una ley provincial, y que empezó a regir plenamente recién en el mes de diciembre del año 2017, casi 2 años y medio después, y esto tuvo que ver con
que hizo falta dictar mucha normativa técnica y reglamentaria para poder lograr su aplicación específica, además de brindar la capacitación a los electricistas, que luego de la capacitación debían registrarse en el registro de electricistas habilitados. Después, como dijo Ale recién también, en el año 2019 se dicta la ley 10.670, que suspende parcialmente la aplicación de esta ley de seguridad eléctrica, la 10.81, hasta el 1 de diciembre de 2021. A partir del 1 de diciembre de 2021, podemos decir que la normativa en cuestión se encuentra ya plenamente vigente. Ello a pesar de que, hay que decirlo, hubo unos proyectos en la legislatura dando vuelta que proponían extender este plazo de suspensión, pero no han prosperado, con lo cual hoy el régimen de seguridad eléctrica está vigente. Yo no sé si ustedes, si todos recuerdan, creo que sí, pero esta ley en el año 2015 se sanciona a raíz de un accidente que sufrió un chico en Barrio Jardín, cuando un día de lluvia tocó un tacho de basura que estaba en la vía pública, y el tacho de basura estaba atado a un cartel luminoso de un negocio, en Barrio Jardín fue, y el chico muere electrocutado. A raíz de esto, la madre del chico, que es Sandra Meyer, que es muy conocida, forma la Fundación Relevando Peligros, y se empiezan a adoptar toda una serie de medidas que culminan en el dictado de esta ley. Evidentemente también a fines de este año hubo también un episodio similar, aunque fíjense que vinculado a instalaciones públicas, instalaciones de la vía pública, que también creo puede haber tenido que ver con que se mantenga más que nunca la vigencia de esta ley. Evidentemente que no son los corredores inmobiliarios, no son ustedes los destinatarios directos de esta regulación que estamos analizando, pero también está más que claro que esta normativa repercute en la actividad del corredor inmobiliario, porque regula instalaciones eléctricas que nadie puede discutir hoy en día. Una instalación eléctrica es un elemento esencial de cualquier inmueble edificado, y por lo tanto, siendo que la actividad esencial de los corredores inmobiliarios es la intermediación con inmuebles, va de suyo que ustedes tienen que necesariamente prestarle atención a este tema. La ley de seguridad eléctrica apunta en definitiva y a largo plazo a que todas las instalaciones eléctricas que haya en la provincia de Córdoba, tanto las públicas como las privadas, cumplan con la normativa de seguridad que se establece. Por eso la ley no se limitó, si ustedes ven la ley 10.281, no se limitó a establecer una exposición de objetivo, de motivo, de deseo, sino que estableció deberes y responsabilidades a cargo de los diferentes actores del sistema, y estableció una autoridad de aplicación, que en este caso es el ente regulador de servicios públicos, el ERSEP. Realmente también hay mucha tela para cortar, les decía, por ejemplo, si es correcto que el ERSEP sea autoridad de aplicación o corresponde más a que una competencia, una atribución municipal, las municipalidades a través de los códigos de edificación, las oficinas de edificación, no hubiese sido reparticiones más idóneas, pero bueno, hoy en día la ley está así, y es el ERSEP la autoridad de aplicación de esta ley, una entidad provincial que está vinculada a los servicios públicos. Vamos al esquema de la ley, esto que le decía recién de las responsabilidades y los actores que están en juego, para ponernos en contexto. Tiene tres actores principales la ley, que en orden de prelación en cuanto al grado de responsabilidad de cada uno podríamos decir. El número uno son los electricistas habilitados, en cualquiera de sus tres categorías. La ley y su reglamentación prevén tres categorías de electricistas. Categoría 1 y categoría 2, que son los profesionales, ingenieros, arquitectos, maestros mayores de obra, etc. Y la categoría 3 son los electricistas habilitados, que son personas que generalmente ya se venían dedicando a este tema y que, previo curso de capacitación que se dicta en el ámbito del ERSEP, obtienen una registración, también en un registro a cargo del ERSEP, que los habilita para poder realizar determinadas instalaciones eléctricas, en realidad las que van hasta 10 kW de potencia.
Los electricistas habilitados, si uno lee el artículo 5 de la ley que estamos analizando, se constituyen en responsables por el acatamiento de la presente ley. Así dice literalmente la ley. Le ha creado, la verdad, una obligación importante. En segundo lugar, tenemos a las prestadoras o prestatarias de los servicios públicos de energía eléctrica, a la EPEC, en muchas localidades, incluyendo Córdoba Capital, o a las cooperativas, a las 204 cooperativas que tiene la provincia de Córdoba repartidas en el interior provincial. A estas, la ley, ¿qué les dice? Le prohíbe conectar un nuevo suministro si el usuario no presenta un certificado de instalación eléctrica apta. Así de sencilla es la directiva que le dice la ley a la EPEC y a las cooperativas. Solamente puede conectar un nuevo suministro de energía eléctrica exigiendo un certificado emitido por cualquiera de estos electricistas que diga que la instalación eléctrica está apta. En tercer lugar, tenemos a los usuarios del servicio. Los usuarios del servicio también, en definitiva, pasan a ser los responsables por el cumplimiento y el acatamiento de la ley de seguridad eléctrica. Y los usuarios del servicio son sus clientes, los clientes de los corredores inmobiliarios, sean locadores, sean inquilinos, sean vendedores, sean compradores o cualquier tipo de operación inmobiliaria vinculada a los inmuebles. Obviamente, estos tres actores principales interactúan bajo la supervisión y la regulación del ARCEP como autoridad de aplicación de la norma. Y si uno ve el artículo 5 de la ley 10.281, establece que la responsabilidad del instalador electricista, sin perjuicio de las demás responsabilidades derivadas de la aplicación de la legislación que regule la actuación profesional de toda otra figura interviniente, en caso que pueda corresponder. Así dice la ley, lo acabo de citar literal. Y ahí queda la puerta abierta para que cualquier otro tipo de profesional que no cumpla con esta ley pueda también tener responsabilidad. Voy a hacer una brevísima también clasificación de las instalaciones porque tuvo que ver con la suspensión de la ley parcial que se ha hecho. Básicamente las instalaciones eléctricas desde la perspectiva de esta ley las podemos clasificar en públicas o privadas. La diferenciación entre pública y privada tiene que ver con quién es el titular de la instalación, si es el Estado en las públicas, y ya sea Estado nacional, provincial o municipal, o incluso reparticiones descentralizadas, o un particular, por otro lado, obviamente que en ese caso se trata de instalaciones privadas. Ahí la ley cambia tanto los requisitos técnicos que le da a las instalaciones públicas y a las instalaciones privadas, como también los plazos para la adecuación a la normativa. Una cosa para lo público, otra cosa para lo privado. Ahora bien, después surgieron otras categorías no previstas en la ley, que podemos hablar de las instalaciones semipúblicas, o mejor dicho, instalaciones de acceso público, por ejemplo, los bares, los restaurantes, los shopping, los supermercados, que si bien son privados, por la circulación del público requieren una consideración especial. Incluso dentro de estas estaríamos encuadrando a las instalaciones comunes de los consorcios de propietarios. Tienen entonces una regulación específica, técnica sobre todo, lo que tiene que ver con los suministros agrupados, así se llama desde el punto de vista del marco regulatorio del servicio de energía eléctrica. Suministros agrupados. Otra clasificación que tiene la ley para las instalaciones eléctricas son las instalaciones nuevas de las instalaciones existentes. Cuando se suspendió la ley, y esto tiene también una doble implicancia práctica, distinguir si estamos ante una instalación nueva o si estamos ante una instalación existente. Lo primero que tiene que hacer un electricista es decir, ¿esta instalación es nueva o es existente? ¿Por qué? Porque los requisitos técnicos van a variar para las instalaciones existentes. Se pide simplemente que haya instalaciones mínimas de seguridad, que las condiciones mínimas de seguridad están cumplidas. En cambio, para las instalaciones nuevas, las exigencias son mucho más elevadas. Ya el ARCEP definió cuáles son las nuevas y cuáles son las existentes, y la fecha de corte es
el 1 de diciembre de 2017. Las instalaciones eléctricas, y estamos hablando acá, consorcios de propietarios, shopping, lo que sea, pública, privada, que hayan tenido suministro eléctrico antes del 1 de diciembre de 2017, que es la fecha en que entró a regir por primera vez, que fue plenamente aplicable la Ley de Seguridad Eléctrica, se consideran instalaciones existentes, que ya estaban. En cambio, a partir del 1 de diciembre de 2017, si nunca había tenido suministro eléctrico, por más que haya estado construida, pero no se la había conectado todavía a la red de distribución pública de la EPEC o de la cooperativa, en ese caso estamos hablando de una instalación nueva. En el momento en que se suspendió, estos 2 años que estuvo suspendida, ahí veo preguntas en el chat, pero en todo caso me parece mejor dejarlas para el final. No sé, Gustavo, qué opinás, pero me parece que por ahí termino y después veo lo que haya en el chat. Sí, Nicolás, sí, ningún problema. Bueno, Lo agendan y si no también activando el audio como hacemos siempre en los cierres. No hay problema, lo dejamos para el final. no habíamos aclarado eso, perfecto. Entonces, 1 de diciembre de 2017, fecha de corte, cuando se suspendió, les decía la ley, estos últimos 2 años que estuvo suspendida, en realidad estuvo suspendida solamente para las instalaciones existentes. Las nuevas requerían el certificado de instalación eléctrica apta conforme a la reglamentación técnica que está prevista para las instalaciones nuevas. Por eso digo también que en realidad la suspensión que hubo fue parcial durante la pandemia. ¿Cuál es la naturaleza de este certificado? Si bien tampoco quiero entrar a hacer elucubraciones respecto a la naturaleza jurídica, etcétera, sobre el certificado que emite el electricista, es importante saber que tiene una doble importancia, tanto desde el punto de vista jurídico como fáctico, respecto del inmueble. Como el nombre lo dice, un certificado certifica la aptitud de la instalación eléctrica que posee el inmueble. Y esto va a tener mucha relevancia para la intermediación inmobiliaria, porque justamente dentro de las obligaciones que tienen los CPI, los corredores inmobiliarios, de acuerdo a lo que establece la ley 9445 en el artículo 16, está la de publicitar en forma clara, precisa y veraz el estado fáctico y jurídico de los bienes con los que intervienen. Fíjense, en cuanto a los deberes que tienen los corredores públicos inmobiliarios, evidentemente para ver cuáles son las obligaciones que tiene el corredor, tenemos que ir al Código Civil y Comercial como derecho de fondo, cuando regula el contrato de corretaje, y tenemos que ir a lo previsto en la Ley Provincial 9445. El Código Civil, en el artículo 1347, establece como obligaciones del corredor, 1347, proponer los negocios con exactitud, precisión y claridad, absteniéndose de mencionar supuestos inexactos que puedan inducir error a las partes. Y también la obligación de comunicar a las partes todas las circunstancias que sean de su conocimiento y que de algún modo puedan influir en la conclusión o en las modalidades del negocio. Estas normas son muy parecidas, muy semejantes a lo que establece el artículo 16 de la ley del CPI. Por eso, entonces, si nosotros consideramos que la instalación eléctrica es un elemento esencial que tienen los inmuebles, es evidente, es más que claro, que el estado en el que se encuentra la instalación eléctrica constituye un elemento esencial del negocio jurídico que se pretende celebrar sobre ese inmueble. Entonces, el corredor que interviene debe actuar diligentemente y de buena fe, cerciorándose del estado e informando a las partes respecto de cómo está la instalación eléctrica y si cuenta o no el inmueble con certificado de instalación eléctrica apta. Y en esto es recomendable que los CPI, el que intervenga en una operación, lo tenga en cuenta y que se lo informe a los clientes, porque va a disminuir la responsabilidad de los clientes. Si bien la responsabilidad jurídica en general puede tener 3 órdenes de responsabilidad, podemos tener responsabilidad administrativa, responsabilidad penal o responsabilidad civil. Vamos a enfocarnos un poquito en la responsabilidad civil de los clientes de los CPI, de quienes intervienen en una operación inmobiliaria. La energía eléctrica como tal, es una cosa y es una cosa riesgosa.
está considerada desde el punto de vista del derecho civil como una cosa riesgosa. Para este tipo de cosas, el Código Civil y Comercial establece una responsabilidad objetiva para el dueño o el guardián de la misma. Esto significa que no interesa la intención que tiene para causar el daño, sino que por ser dueño de una cosa, si se genera un perjuicio con esa cosa, un daño a alguien, es responsable el dueño, el guardián o quien se aprovecha de esa cosa. La ley se pone en el lugar de la víctima, que es a quien hay que indemnizar. Es como el caso de los autos. Por ahí han escuchado de accidentes de tránsito, a los autos se los considera como una cosa riesgosa y entonces el Código Civil responsabiliza al titular dominial del vehículo independientemente si estaba en el auto o no. Vos le prestás el auto a alguien, a un sobrino, a un hijo, a quien fuera, estaba manejando y la responsabilidad va a ser tuya como titular del vehículo, aunque vos no hayas tenido nada que ver en el accidente. Solamente sos titular del auto y por eso la ley te coloca en responsabilidad objetiva y en responsable frente a la víctima. Después, evidentemente, que hay acciones de repetición si tuvo la culpa la persona a la que le diste el auto o en este caso la persona que estaba usando la energía. Incluso en Córdoba hay fallos donde, frente a algún caso de electrocución, ¿sí? Se condenó a indemnizar al ERPEC, al inquilino y al dueño de la casa, aún tratándose de un contrato, con un contrato de alquiler firmado. Y sobre todo en ese caso, la Cámara Civil que intervino se agarró de la facultad de inspección que tiene el locador y que generalmente está pactada también expresamente en los contratos. Había una conexión clandestina, estaban colgados de la luz, y unos vecinos jugando en el techo se electrocutaron. En ese caso se los condenó a todos, incluido al dueño de la casa, por no haber verificado que los inquilinos estaban con una conexión clandestina. Es discutible desde el punto de vista de la justicia, de lo social, si está bien o está mal, pero les digo lo que ha resuelto la jurisprudencia. Entonces por eso les digo que creo que es absolutamente recomendable, y deben recomendar ustedes como inmobiliarios, que los inmuebles que se den en arrendamiento se den con instalación eléctrica apta. De esa manera la responsabilidad frente a un siniestro para el dueño de la casa se va a ver mitigada. No digo que la ley que cumpliendo la ley se lo va a excluir de responsabilidad, pero sí le puedo asegurar que frente a algún accidente vinculado con la energía, si no tiene el certificado de instalación eléctrica apta, ahí sí se va a ver muy comprometido e incluso con posibles consecuencias penales por no haber cumplido con una ley vigente. No es para meter miedo, también la estadística de casos no son tan grandes, pero sí para decir lo que dicen las leyes y dar consejos que en la medida de las posibilidades económicas y de tiempo de la gente, que se vayan ayornando esta ley, porque esta ley, aún con ida y vuelta, llegó para quedarse y en definitiva hay que verla como una forma de cubrirse de responsabilidad. Más allá que entiendo, tiene sus costos y nos pasa a todos, tiene sus costos hacer las instalaciones y evidentemente que es mucho más fácil decirle, hace cambio de titularidad, no cambies el medidor y con eso la cuestión se soluciona más fácil, más rápido y más barata. La cuestión de los contratos, de la situación vinculada a los contratos de locación, acá le podemos dar unos consejitos que los veníamos ya dando en las charlas que dimos en su momento, allá en 2018, en 2017, creo que todavía estaba Leo de presidente, cuando apenas empezó a regir la ley de seguridad eléctrica, y ahora lo hemos tenido que repasar, a ver si sigue vigente este consejo para esta charla. Incluso estuve repasando un poco con las modificaciones que tuvo el Código Civil a raíz de la conocida por todos nueva ley de alquileres de julio de 2020. Y bueno, seguimos entonces con el mismo consejo práctico. La pregunta que viene siempre es ¿a quién le corresponde pagar? ¿Quién tiene que hacerse cargo del certificado de instalación eléctrica apta? Lo primero que hay que decir es que el artículo 1200 del Código Civil y Comercial de la Nación dice que el locador debe entregar la cosa conforme a lo acordado. Esto significa que
si el inmueble no tiene certificado eléctrico, puede darse en locación, pero hay que acordar y hay que dejar expresamente constancia que no tiene instalación eléctrica apta y quién se va a hacer cargo de la ejecución de la adecuación y del certificado. Estamos hablando de un supuesto en que el inmueble no tiene medidor, porque aún sigue vigente, de acuerdo a la reglamentación del ARCEP, que el cambio de titularidad no deben exigir certificado de instalación eléctrica apta. Ahora bien, el artículo 1200 del Código Civil también dice que a falta de previsión contractual, el locador debe entregarla en el estado apropiado para su destino. O sea que si va a dar una vivienda residencial y el contrato de locación no dice nada, las partes no escribieron nada, entonces es a cargo del locador. Porque si el destino, evidentemente es apropiado destino, si tiene la posibilidad de conectar el suministro de energía eléctrica, a diferencia de lo que sucede, por ejemplo, según mi criterio, con el cable o con internet, donde se puede vivir sin cable, y con internet cada vez es más discutible si hay una casa que no tiene la fiabilidad de internet, si es apta para el destino residencial o no. No nos vamos a ir de tema porque también da para la discusión, pero creo que hoy no hay duda de que en realidad creo que para cualquier destino residencial, industrial, comercial, el que sea, hace falta que el inmueble tenga una instalación apta para recibir el suministro de energía. Entonces le decía recién, ¿se puede alquilar un inmueble que no tenga instalación eléctrica apta, certificado? Sí, pero tiene que estar acordado expresamente en el contrato. Si no lo dice, es a cargo del locador. Por lo tanto, sugiero que el corredor inmobiliario prevea en una cláusula la regulación convencional de la situación vinculada con el certificado de instalación eléctrica apta. ¿Cuál puede ser una dinámica que nosotros venimos recomendando desde que se sancionó la ley, nosotros desde el servicio jurídico del CPI, del colegio profesional? El primer certificado y la adaptación la tiene que hacer el dueño, la tiene que hacer el locador. Tiene que costear los gastos y dejar la casa, o el inmueble, el departamento, lo que fuera, apta para que se conecte la luz con el certificado. Y se lo tiene que entregar al inmueble con un certificado la primera vez. Y en el contrato de locación se debe incluir una cláusula en la cual se diga que el inmueble se entrega con certificado de instalación eléctrica apta, tanto, con determinada vigencia, y como obligación del locatario, al momento de restituir el inmueble, como debe hacerlo en el estado en que lo recibió, debe entregarlo con un nuevo certificado de instalación eléctrica apta para quedarse seguro que no se han hecho modificaciones o cuestiones que no va a tener aptitud para una nueva conexión del servicio. Y aparte porque los certificados tienen una duración de 2 años. Entonces, si se retira el medidor y luego de 2 años queremos conectar nuevamente el servicio, ya no va a servir un certificado que tenga más de 2 años de antigüedad. La única excepción que sería para este caso que nosotros venimos sugiriendo, que la primera sea a cargo del dueño y luego, a medida que van culminando los contratos de locación, el locatario entregue un certificado nuevo, vigente, de instalación eléctrica apta, sería para un caso excepcional de que cambie la normativa técnica, que el ARCEP disponga una reglamentación diferente, y bueno, en ese caso sí el inquilino no tendría por qué cargar con alguna reglamentación más exigente, sino que en ese caso sí lo tendría que hacer nuevamente el locador. Bueno, no me quiero extender más, ya van 40 minutos de conversación. Creo que traté de abordar los temas principales que pueden ser de su interés, sin irnos a disquisiciones sobre todo de la parte pública, de si la municipalidad tiene que adherir, si es responsable el Estado, etcétera, etcétera, sino que me enfoqué bien en lo que tiene que ver con el ejercicio profesional del CPI. Cualquier cuestión, tenemos unos minutos más como para intercambiar ideas o responder consultas. Bárbaro, Nicolás, muchas gracias. Te acerco algunas que están acá en el chat y como siempre digo, los que tengan ahí algunas pendientes, lo pueden hacer colocando el chat o con la opción levantando mano. Gisela preguntaba qué pasa con las deudas actuales. ¿Qué pasa con Las deudas actuales.
Claro, ahí, a ver, me imagino que se refiere a qué pasa con las deudas actuales. En realidad, ahí me parece que se debe estar refiriendo a las deudas por el consumo de energía eléctrica, o sea, las facturas que no estén pagadas, me imagino, que no tiene que ver directamente con seguridad eléctrica, sino con deuda por el consumo de luz. Es un tema diferente, pero la verdad que en ese punto puede ser a donde apunta. Hay que pagarlas, salvo que estén. No, Hay que pagar las deudas. la Que pregunta en la un momento- formulé yo, la pregunta, perdón, la formulé yo porque te comento que durante la pandemia no estaba permitido los cortes de luz. Y actualmente han empezado a cortar los servicios. Y bueno, yo me he encontrado con un par de inquilinos que se han llevado el medidor, pero la deuda, ¿queda en el inmueble o queda a nombre de la persona? Esa es mi duda. Sí, bueno, ese es un tema, el artículo 31 de la ley 9087, que es el Estatuto Orgánico de la EPEC, una ley provincial. Es un tema que da para una. Habría que agendarlo, Gustavo, como para una charla específica de la pregunta que hace Gisela, porque es un gran tema y tiene que ver con que hay una ley provincial que dice que frente a la deuda del suministro de energía eléctrica responden todos. Responde el inquilino, el ocupante, el titular. Incluso la ley, como dijo Gisela, lo dice de una forma no es muy apropiada técnicamente, porque dice responde el inmueble. El inmueble en realidad no es un sujeto de derecho, con lo cual, o sea, el inmueble no tiene capacidad como para, ni voluntad como para decir si responde o no, ni para, tiene, digamos, es inapropiada técnica y jurídicamente decir responde el inmueble, pero así lo dice la ley. Por eso también, como dijo Gisela, dice responderá el inmueble. En realidad responde el titular del inmueble. Y efectivamente lo que hace la EPEC es, en ese sentido sí, con alguna como herramienta de presión para que le paguen la deuda, no te conecta el nuevo suministro hasta que no se pongan al día con la deuda existente. A ver, ese artículo está vigente, no ha habido, más allá de que hay miradas, algunos dicen que es inconstitucional, no ha habido ninguna jurisprudencia que diga que es inconstitucional. ¿Y por qué? Porque estamos hablando de un servicio público, es como un tributo, digamos, es muy similar a un tributo la tarifa de un servicio. Está solventando algo donde está comprometido el interés público, donde si nadie le paga la EPEC, nos quedamos todos sin luz. No estoy defendiendo la EPEC ni mucho menos, pero se le dan algunos mecanismos exorbitantes de cobro a estas empresas porque prestan un servicio público que les permita financiarse y no caer en desfinanciamiento que va a impactar a la larga en todos los usuarios si nadie le paga. Entonces tiene estas herramientas excepcionales y que están previstas legalmente en una ley. No es que un día la EPEC se levantó y dijo, che, no le demos el servicio a los que deben. No, hay un respaldo legal, por norma sancionada por la legislatura de la provincia. Así que de todas formas, en ese punto, y por eso no me quiero extender porque da para una charla larga, hay una resolución de la ARCEP, que creo que es la 75 del 2019, me parece, o tendría que verla, donde dice que si hay un nuevo inquilino con un contrato firmado, le deben conectar el servicio. La EPEC le debe conectar el servicio al nuevo inquilino que no tiene que ver con la deuda anterior. Ojo, eso no significa que la EPEC después puede iniciar las acciones legales o lo que corresponda en contra del inquilino anterior, titular del servicio, o del titular del inmueble. Son dos cosas diferentes. Que se le permita la conexión del suministro a un nuevo usuario no quita que la EPEC persiga el cobro contra el inquilino o el dueño del inmueble, el inquilino anterior. Nicolás, se han sumado unas 12 o 13 inquietudes más por lo que veo en el chat, no puedo todavía visualizar todas. Dice, ¿qué pasa con el tema del vencimiento del certificado a los 2 años y los contratos son por 3 años? ¿Cómo se hace en ese caso? En realidad, es muy buena la pregunta.
el tema es así, la duración de los certificados de 2 años. De todas formas, el certificado solamente te lo va a exigir la EPEC o la cooperativa de que se trate cuando vayas a cambiar el medidor o dar de alto un nuevo suministro. Con lo cual, tenemos un certificado, si vos tenés un certificado al momento de iniciar un contrato de locación, si después a los 3 años vos volvés a certificar a los 3 años, no vas a tener problema para hacer el trámite en EPEC con el nuevo certificado. No sé si me alcanzo a explicar. O sea, no veo que tenga una implicancia práctica. Bien. Ignacio pregunta, ¿cuál es el artículo que indica que en caso de cambio titular de medidor no se solicita certificado eléctrico? Creo que está en una resolución del ERCEP. No está en la ley expresamente porque hay la verdad que lo tendría que buscar porque debe haber por lo menos 15, 20 resoluciones reglamentarias de esta ley. Tal decreto, o en el mismo decreto reglamentario, quizás esté, donde en todo caso después me mandan un mail o algo, pero con seguridad está que el cambio de titularidad de medidor no es no se exige el certificado de instalación eléctrica apta. Bien, Juan Pablo, no está en la ley, está en normativa reglamentaria. No me acuerdo si en el decreto o en alguna de las 15 resoluciones que hay en el ERCEP. dale, perfecto. Juan Pablo hizo la misma inquietud, la misma consulta de los 3 años del plazo mínimo con respecto a los dos, que ya está básicamente respondido, contemplada en las implicancias prácticas que puede tener ese tercer año ahí, que queda ahí descubierto o sin resguardo, digamos. Sí. Alejandro, sí. No sé si No, querés sumar entiendo algo más. también el tema de la responsabilidad, Sí, que es ahí la también veo pregunta que que Sol sigue. pregunta, porque Sí, en realidad, bueno, el diseño de la ley también deja mucho margen para la interpretación y para la duda, la verdad. Porque en definitiva, si uno dice, si a lo que apuntamos es a la seguridad, ¿por qué no ponen que todo el mundo tiene que tener certificado de punto? ¿Por qué tanto que ante la reanudación del servicio, que la duración de 2 años? Pero bueno, creo que la idea del legislador ha sido hacer un régimen que gradualmente vaya logrando que todas las instalaciones estén certificadas, pero no lo pudieron hacer de una forma contundente también por el costo económico. Esta es una ley que tiene un evidente costo económico para los particulares y también para las administraciones públicas que tienen que cambiar las instalaciones públicas. Fíjense, por ejemplo, el régimen del gas. En el régimen del gas el diseño es diferente porque los gasistas trabajan en Córdoba para Ecogas, para la distribuidora de gas. Y el responsable es la distribuidora de gas. Acá se despegó a las prestadoras de los electricistas. No hay una supervisión o una jerarquía que tenga la prestadora del servicio respecto a los electricistas. No se hace cargo. La EPEC, si le traen un certificado que el electricista dice que está hecho, tiene que confiar y lo tiene que tomar por válido. No tiene obligación la EPEC de salir a revisar las instalaciones internas del usuario. Tiene que confiar, y por eso también antes hablaba de la naturaleza jurídica que tiene el certificado que se emite. ¿Cuál es la validez? Tiene una presunción de que está bien hecho. La EPEC confía que está bien hecho. bien. Hay una colega que consulta cómo lograr que el inquilino que se va deje un certificado si el electricista solo lo emite con los datos del nuevo inquilino. O sea, que debe estar a nombre de quien va a pedir el servicio y puede ser que aún no se alquiló el inmueble. En realidad, habría que hacerlo a nombre del titular, el nuevo certificado del titular del servicio, y después, estando a nombre del titular de la instalación, ese va a tener validez. Si dura 2 años, lo podés presentar. Porque en realidad, de hecho ha pasado también, si vos tenés apta la instalación, no hace falta que coincida. El solicitante sí el electricista te pide el nombre del solicitante y quién lo va a usar, etc.
pero después en la EPEC, si es el titular del inmueble, te lo tienen que recibir. Te lo tienen que recibir al nuevo certificado, Hola, por más que no coincida con el nuevo inquilino. buenas tardes. Yo Sí, hice la consulta, no sé si se me escucha. Sí, sí te escuchamos, Ana. Bien, la consulta era porque cuando he emitido en su momento, cuando estaba vigente la ley, el electricista sí o sí pedía los datos buenos del inmueble, los datos de él como electricista matriculado, pero sí o sí me pedía DNI y datos del inquilino nuevo. Entonces, esa era mi duda. Y, por ejemplo, está muy bien esa idea de que el dueño haga el primer certificado para que lo dé apto y después hacer una cadena con los inquilinos que van siguiendo. Pero si se va una persona, ¿cómo yo tengo ese certificado en mi poder si necesito los datos de una nueva persona que a lo mejor en ese momento todavía no está? mira, habría que ver si lo que te piden es en realidad si te lo pide el electricista para confeccionar, que está muy bien, para confeccionar bien el certificado, o si es la EPEC después la que objeta, y yo realmente si no lo he visto, y si llega a ser así, nos tendrían que pasar los casos puntuales que haya pasado, porque me parece un excesivo Ah, formalismo. bien. Entonces, EPEC Eh, simplemente con los a lo datos que voy del es, email. no hace falta que el solicitante del certificado coincida con el solicitante del suministro. En mi Ah, criterio habría que verlo. bien, Eh, entiendo. y Entonces, eso responde, por ejemplo, una colega consultó de que, por ejemplo, tenemos un certificado al día de hoy que dura 2 años, pero a la mitad, al año, rescinde esa persona. Ese certificado nos podría servir porque todavía se continúa en vigencia, es de exacto, ese sí, inmueble. sí, 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 es así. Muy Y bien. si hay algún Gracias. caso en que EPEC le cuestione que el solicitante del servicio no coincide con el solicitante del certificado, creo que es un excesivo rigor y habría que hacer un reclamo, porque está equivocado el empleado de EPEC en ese caso. Lo que Sí, y no sé ni qué vas a sumar algo más. no, Sigo no, repasando el chat que está veo bien que cargado, hay hay muchas, algunos veo que hay comentarios. muchas. Sí, sí, hay algunas apreciaciones, algunos comentarios, más allá de preguntas también, el tema de la naturaleza de la deuda y a quién persigue, también ha generado ahí alguna participación. Buenas tardes, una pregunta con respecto al pH. ¿Hay plazos y de quién es la responsabilidad de la falta de adecuación? Bien. Respecto a los edificios en propiedad horizontal en consorcio propietario, en realidad el plazo es el mismo. Hay que distinguir entre las existentes y las nuevas. Y hoy en día, para un pH nuevo, un edificio de consorcio nuevo, tiene que tener certificada la instalación común. Para los edificios ya existentes, al día que cambien el suministro, recién ahí, hoy en día se rigen por los privados, por, digamos, equiparable a si fuese una instalación privada. Pero estaba en carpeta un proyecto para equipararlo a las públicas, a que sea semejante o que se empiece a exigir para todos, digamos, sin distinguir si son nuevas o existentes, que se le empiece a exigir a las existentes sin importar si hay un alta de suministro o no. A eso voy. Pero hoy en día entonces es equiparable lo mismo, ¿no? Y el responsable, evidentemente, que es el consorcio de propietarios. El consorcio de propietarios hay que ver si está regularmente constituido conforme al nuevo Código Civil como persona jurídica y va a ser el consorcio de propietarios o el conjunto de propietarios de los pH, de las unidades funcionales de un edificio, de un complejo, de lo que fuera. Bien, Nico, hubo algunas consultas que tenían que ver con algún tipo de negligencia o en la responsabilidad de un inquilino que por un artefacto de incendios, pero quería tratar de englobarla en una que creo que es más general. Pregunta Joaquín, nosotros como intermediarios, ¿qué responsabilidad nos cabe en caso de algún accidente? En realidad, para ser sincero, es difícil que le quepa alguna responsabilidad
a un corredor inmobiliario por algún siniestro que se dé, sí a sus clientes, al locador, etc. Sí, evidentemente van a tener alguna responsabilidad si falsean datos y ustedes participan de un falseamiento, que también pasó mucho. Cuando hay instalaciones eléctricas mal certificadas, digamos que el electricista dice que es correcto, pero no es correcto, y nosotros los que estamos en el ambiente sabemos que muchas veces responden a instrucciones que le pide el profesional inmobiliario, le dice no, certificame que no, y después se prueba que ustedes dolosamente contribuyeron a falsear una información, bueno, ahí puede haber algún tipo de responsabilidad. Bueno, evidentemente que si ustedes actúan bien, no van a tener ningún inconveniente. Ahora, si hay algún tipo de dolo en un falseamiento de datos, ahí sería el único caso, que sería bastante extremo, donde ustedes puedan llegar a tener algún tipo de responsabilidad. En realidad, yo lo que por ahí me gusta decir cuando le doy charla de este tema a arquitectos, a ingenieros, etcétera, o a los mismos electricistas, es que no se cambió el sistema de responsabilidad, porque la responsabilidad civil, la penal, la administrativa no, la administrativa sí, poder local, pero la responsabilidad civil y penal está fijada por el Congreso de la Nación en el Código Civil y en el Código Penal. Y esto es una ley provincial, con lo cual no cambió, es el mismo, la responsabilidad es la misma que antes tenían todos antes de la ley de seguridad eléctrica. ¿Qué creo que por ahí pasa con la ley de seguridad eléctrica? Hay una preconstitución de prueba o es como que antes, si había algún siniestro, nadie sabía quién había hecho la instalación, cuándo, por qué, bajo la instrucción de quién, etc. En cambio, ahora lo que logra esta ley es que los participantes se hagan cargo. Se hagan cargo y todos firmen quién intervino ahí. El electricista se hace cargo. Entonces, el día de mañana, en un juicio, no va a poder negar la autenticidad del certificado que hizo. Él intervino y se hizo cargo. En cambio, no sé si me explico, pero una cuestión de prueba, sobre todo, ha cambiado la dinámica probatoria de estos procesos cuando hay accidentes con energía eléctrica. Pero no cambió la responsabilidad de fondo, los responsables siguen siendo los mismos de siempre, digamos, los que correspondan de acuerdo a las normas de fondo. ¿Sí? Muchas gracias, Nico. Bueno, estamos en las últimas porque han habido otros comentarios, aportes. Saludamos, veo ahí a un amigo y expresidente del CPI, a Leo, que hizo sus aportes. Cada vez que participa, Leo está pendiente de sumar, indicó el número de resolución y demás. Sí, Román ha levantado la mano. agendamos Sí. para más adelante el tema de las deudas por suministro de servicios públicos, que creo que es un tema interesante. Ale, no sé qué opinás, pero me parece que puede llegar a aportar una nueva charla de eso. Bien. Sí, Román me levantó parece mano. que, Ahí está. sí, me Perdón, parece que Ale. sí, todo lo que sume y son temas cotidianamente que nosotros estamos renegando y que tenemos que estar al tanto. Así que todo lo que sume, estoy de acuerdo, Nico, si vos podés, sería fantástico. Bueno, Román Signorile, no sé si es que se le levantó accidentalmente la mano. Nico, si querés repasar algo más del chat que he tratado de ir Hola, englobando algunas. ¿me escuchan? Sí, ¿Me escuchan? sí, Soy te Román. escuchamos. Sí, Román, te No, escuchamos. quería saber en el caso de una persona que tiene varias propiedades. Tiene su propiedad y tiene 2 o 3 propiedades que ocasionalmente nosotros administramos. En una de esas propiedades le cortan el servicio porque el inquilino, bueno, no pagó, bueno, por distintas circunstancias. Le van a cortar en todas las propiedades que él tenga a su nombre. Supongamos que haya propiedades que no hayan hecho el cambio de titularidad y que que estén a nombre de él. ¿Qué pasa con EPEC? En el caso de Cogás, se corta solamente en el lugar donde está colocado el medidor. ¿Qué pasa con EPEC? ¿Va a cortar en todas las propiedades que esa persona tenga? Sí, mira, la pregunta, bueno, tiene que ver con el artículo 31 de la 9087, con lo que por ahí proponemos para otra charla, pero bueno, sí, es un mecanismo que EPEC, al amparo de ese artículo, lo viene haciendo. Creo de mi punto de vista que es un poco abusivo también, porque una cosa es que responda el titular del inmueble, pero de ahí a cortar el suministro
en todos los inmuebles que tenga, me parece un poco abusivo. Conozco de casos de reclamos de la ARCEP por este tema y donde se resolvió favorablemente al usuario, donde sí se le permitió que se le corte el suministro en el inmueble donde debe, pero no en otros. Lo que pasa es que, bueno, evidentemente que para lograr eso hay que hacer un reclamo en el ARCEP, hay que esperar un plazo, que te resuelvan, hay que todo un desgaste que muchas veces la PEC lo sabe y sabe que la gente si no viene y paga para evitar que no salga más caro el cascabel que el gato, pero depende de la deuda. Pero mira, Román, la verdad es que ese artículo de la ley 9087 tiene la interpretación que hace la EPEC es esa, desde mi criterio y desde algunas resoluciones del ARCEP se ha considerado que es abusiva, pero sí sé que la han usado. Han hecho lo que vos decís. Lamentablemente lo han hecho. Quisiera hacer una pregunta, por favor, si es posible. Adelante, Estela, adelante, te escuchamos. Gracias. Hola, colegas, buenas tardes. Sucede lo siguiente, yo en octubre del año 2019, cuando estaba vigente la 10281, di en locación un inmueble, serví de intermediaria con la locación de un inmueble, pero resulta que esto fue el 31 de octubre del 2019. Sucede que durante todo el mes de noviembre el locatario intentó hacer conectar la energía eléctrica y EPEC le solicitaba el certificado de aptitud, se convocó a un matriculado, no dio el apto. A todo esto transcurrió un mes de locación que pagó el locatario, etcétera, etcétera, y recién el día 5 de diciembre del año 2019 es cuando comienza a regir la suspensión a raíz de la 10.670, ¿verdad? Sí. Bien. Este locatario, como no pudo alquilar, ejercer el uso y goce del inmueble, yo como martillera no tuve la precaución en su momento de controlar la aptitud eléctrica del inmueble, porque ya se le había dado de baja al medidor con el locatario anterior. Entonces, ahora he sido demandada junto con el titular del inmueble justamente por daños y perjuicios porque no pudo nunca ocupar ese inmueble, rescindió, resolvió el contrato mediante carta documento el último día del mes de noviembre. Entonces pregunto, ¿en ese periodo ventana también regía nuestra obligación? Digamos, la del artículo 16 de la 9445 siempre, ¿no es cierto? Pero específicamente en cuanto a la aptitud material en el área de electricidad. ¿Fue muy tremendo mi error ahí? Bueno, hay varias cosas para ver. Evidentemente que por ahí un asesoramiento de un caso concreto, yo te puedo decir un poco en abstracto algunas ideas, pero la cuestión puntual no lo tomes como una consulta porque no me estaría excediendo yo también profesionalmente. Tendría que ver un poquito los antecedentes y los papeles. Bien, sí, es como para que nos sirva a todos, perdón la interrupción, a ver. Lo primero es si era una instalación existente o nueva, o sea, ya había tenido suministro antes de 2017. Sí, ya lo había tenido y... O sea, que era existente y después suspendió. Sí, se suspendió, se terminó el contrato anterior de locación y durante 5 meses estuvo con el medidor dado de baja. ¿Sí? A mí lo que me llama la atención es que a partir de diciembre de 2019, de diciembre de 2019, cuando se suspende la ley, no le hayan conectado, aún sin certificado. Si estaba suspendida la ley, le deberían haber conectado. Él si iba el 20 de diciembre de 2019, le tendrían que haber dado la luz. Sin certificado, porque estaba suspendida la ley.
Sí, y existía Entonces ahí un veo que hay una formulario, negligencia de ese inquilino ahí. pero existía un formulario de exención. Sí. Pero justamente perdió todo el mes de locación que no pudo ocupar el inmueble porque nunca pudo hacer instalar la energía eléctrica. A partir de diciembre, del 5 de diciembre del 19, recién el ERCEP admitía los certificados de exención, digamos, del certificado del matriculado, justamente porque había suspendido la vigencia de la ley. No sé si soy clara. Claro, pero es un mes el que no, o bueno, de octubre a diciembre, son 2 meses los que estuvo sin energía. Creo que el error tuyo está porque vos tenés que informar sobre el estado fáctico del inmueble, en este caso si era apto para el destino para el que lo estaba dando, como en el momento en que celebraron el contrato y en el momento en que vos ejerciste la intermediación, estaba vigente la ley, vos debieras haber tenido en cuenta esto. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias jurídicas de esta actuación profesional defectuosa tuya? Ahí tenemos tela para cortar. Si hay una responsabilidad administrativa, eventualmente si alguien te denuncia por un ejercicio defectuoso, sí, ante el Tribunal de Disciplina del Colegio, etcétera, podrías tener. Responsabilidad penal la descarto de plano, no hay, porque en todo caso fueron consecuencias patrimoniales, lo que vos generaste. Y responsabilidad civil, me parece que es defendible tu posición, porque en definitiva lo que debió haber pasado, creo, en ese caso, si no había nada pactado en el contrato, el locador debería haber efectuado la adecuación. Y ahí está donde vos, como intermediaria y como asesora objetiva de ambas partes, deberías haberle dicho al locador que era a su cargo hacer la readecuación de las instalaciones y el certificado correspondiente. Porque como dije antes, entonces la cosa, el inmueble se entrega de acuerdo a lo convenido. Y si no dice nada, digamos, si no se combinó nada en cuanto a cómo estaba el inmueble, el estado, o si no se dijo nada respecto a la instalación eléctrica concretamente, bueno, entonces el locador la debe entregar Y con condiciones. idoneidad para su destino, o sea, que sea posible usarlo. Ahí el locador debió haber realizado las adecuaciones necesarias e incluso no debería haberle cobrado esos 2 meses iniciales donde no estuvo disponible para su destino. Si en el contrato vos hubieses puesto que estaba sin medidor y que había que certificar, ahí sí quedaba cubierto el locador y vos. Ahora la verdad que la demanda, bueno, hay mucha tela para cortar porque tiene también que ver como qué habrás contestado vos en un primer momento, si intermediaste e hiciste alguna gestión para que se la reconozcan esos primeros 2 meses, si le dijiste al locador que tenía que adecuar las instalaciones, bueno, es muy variable después la realidad de lo que pudo haber pasado, ¿no? Claro, sí, sí. Muchas gracias, Nicolás. Muchas gracias Hola, hola. por abocar. Quería, Bueno, sí, Ana, adelante. Estamos ya en el sí, cierre, pero te damos la... disculpen, me tomé el atrevimiento y llamé a EPEC para sacarme finalmente esta duda con respecto al certificado a nombre de quién tiene que estar, perdón. No, me lo dijeron varias veces que el certificado que emite el electricista tiene que estar a nombre de quién va a pedir el medidor, el servicio. Entonces le digo, pero están los datos del inmueble, los datos del electricista, los datos del titular. Bueno, entonces pedirá la luz el titular. No, le digo, en el caso que sea alquile, tiene que estar emitido los datos de quién pide la luz. Así que ahí entra la duda de muchas gracias por el dato y ya es una gestión que tomo nota ya mismo para desde el área de legales del colegio hablar con la gente de PEC, con la gente del ERCEP para ver esta situación, porque me parece un despropósito. Me parece un despropósito, ya vamos a hablar con la presidenta y con la directiva para ver si encaminamos esto me parece un despropósito, si está identificada la instalación, si es la misma instalación, ¿por qué te van a pedir que sea a nombre de otra persona?
Es lo que yo le comenté. Fíjate, ahí Liliana pone, es aleatorio porque varios locatarios lo pidieron a nombre del... mirá, puede pasar también que en Calera toman el acto de cualquier persona. Es lo que creo que lo dije antes, depende también de quién te atiende en EPEC, depende también quién te atiende en la cooperativa. Lamentablemente, si bien estamos en el siglo XXI y hay medios, hay gestiones informáticas, después el que procesa el trámite tiene su propia guía. Pero vamos a hacer las gestiones para tratar de que esto no suceda. Muchas gracias. Bueno, Sí, muchas considero gracias, Ana. que es ilógico que pidan que el solicitante coincida. Pero vamos a hablar de eso. Bien, muy bien. Sí, fundamentalmente eso. La participación siguiente en el chat tiene que ver con eso, no debería ser que actúe, depende de la cara o de quién te atienda y quién responde, sino unificar criterios de acuerdo a lo que dicen las normativas. Nicolás, estamos ya en momento de cierre. Agradecerte, valoramos muchísimo el espacio, hemos cumplido con el tiempo que nos venimos proponiendo en las capacitaciones, de que tiene mucho que ver con ser concreto en el contenido y con la extensión y con la posibilidad también a que quede espacio para las consultas. Todas las actividades que venimos desarrollando en el CPI se están grabando, se están subiendo en la autogestión, se están poniendo a disposición de todos para que después las puedan recuperar, revivir y repasar, así que ténganlo presente. En nuestros medios, en nuestro YouTube, en nuestro canal institucional se suben dicho material. Muchas gracias, Nico, como siempre. Permítanme en 2 segundos, antes de dar el cierre, y sí los habilito a que sigan en el chat, haciendo lo que me parece que es muy bien, el compartir pantalla con ustedes y en invitarlos, no dejen pasar esta fecha, agenden viernes 18, 15, 30 en el Hotel Holiday. Tenemos una jornada muy interesante porque hay temprano una jura con muchos nuevos matriculados que se vienen para integrar el CPI, y después a las 15:30 el impacto de la ley de alquiler en temas que vamos a hacer foco, porque podríamos andar muchísimos, pero que vamos a hacer mucho foco en el plazo, en las prórrogas, en los distintos impuestos y en cargas y contribuciones, desde la mirada de Mariano, que lo decimos con mucho orgullo, un referente en el derecho inmobiliario en la región, y de un juez que se suma, que ha sido también el asesor del colegio, que es Ignacio Sabaini Zapata, juez de la ciudad de Esto. Recuerden, es presencial, la idea es que nos volvamos a ver, que nos encontremos, que podamos charlar, que tengamos la oportunidad de un encuentro, que podamos potenciar este otro formato del que venimos tan ausente, y que esta pandemia nos alejó en ese sentido, que podamos estar allí en el Holiday. Los esperamos a todos. Ale, Vicky avisó, estuvo en el evento, Nico, escuchándote y acompañando, se tuvo que retirar a una reunión medio urgente de COFESI. Sí, María Sol Marina ahí, bueno, María Sol pone, vamos los 3.200, así es, son muchos los matriculados y cada vez más. Ale, te cedo el cierre y las últimas palabras. Bueno, gracias Nico por la capacitación. Creo que es muy importante que estemos al tanto de todas estas responsabilidades que nos conlleva ser corredores inmobiliarios, saber capacitar a nuestros clientes y, como dice Gustavo, los esperamos el viernes con un tema que también es importante ahora, la ley de alquileres, que para muchos no saben que hay una ley de alquileres y que tenemos que explicarle permanentemente que está vigente la ley de alquileres y que por ahora sigue vigente esa ley. Hasta que haya alguna otra información, sigue vigente la ley 27.551, así que los esperamos. Es de forma presencial porque, como dice Gustavo, queremos volvernos a encontrar y después seguiremos más adelante haciendo capacitaciones en simultáneo que puedan ser presenciales y a distancia, pero la del viernes es de forma presencial. Así que gracias a todos, un gusto, y nos vemos el viernes, si Dios quiere. Adiós, que sigan bien, nos estamos viendo el viernes, cuídense. Saludos. Adiós.